Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Se siguen registrando accidentes en Aruba. Censo habilitará atención al público algunos sábados de este mes de mayo para la que trata los pasaportes. Se conocieron más detalles del accidente de helicóptero en Colombia, donde murieron 9 militares. Motociclista cae al no ver un hueco en Paraguay. Win Creek Casinos llega con sus promociones para el mes de mayo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer como siempre. Les saludamos a todos ustedes, esperando que el día de ayer hayan tenido un muy buen día de descanso, 1 de mayo, Día del Trabajador, y hoy jueves que tengan un excelente día. También les deseamos desde ya que este nuevo mes de mayo sea un mes cargadísimo de muchísimas bendiciones, mucha salud y muchísimo amor. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad por algunos accidentes e incidentes que ocurrieron durante estos días en Aruba. Sabemos que todos los departamentos, entre ellos el cuerpo policial, la ambulancia y demás, siempre están atentos por los hechos. Las autoridades del cuerpo policial, bomberos y la ambulancia durante el día de ayer, Día del Obrero, pero también al inicio de la semana, estuvieron bien ocupados por la cantidad de hechos que ocurrieron. Por ejemplo, en el camino principal que va para la parte de Sabaneta, allí un poco más en la parte de abajo del Ritz, ocurrió un accidente bastante serio, en donde el conductor de un vehículo corriendo de una forma irresponsable pasó a otro auto que se encontraba allí y de forma semifrontal alcanzó a golpear un vehículo pick-up que venía en sentido contrario. El impacto hizo que el hombre se saliera del vehículo y allí cayera en medio de la vía y estaba herido. La policía, que se presentó de inmediato, se encontró con este hombre, quien estaba bastante herido y quejándose de dolor. La policía cerró totalmente la vía para que allí hicieran su investigación. El personal de la ambulancia también le brindó asistencia médica a este hombre y lo trasladó al hospital para una atención médica. Los daños materiales fueron considerables, tanto el pick-up, que venía en dirección contraria, también recibió daños. Las personas que se encontraban en ese lugar le informaron a la policía que el golpe fue bastante fuerte y allí, según la información en el hospital, el conductor se alcanzó a quebrar la parte de su espalda. En otro hecho que ocurrió también en la rotonda de Cumaná, una dama que venía manejando su vehículo Suzuki Swift allí vio la oportunidad para poder doblar y estacionarse delante de Yontai. Sin embargo, un taxi venía pasando en una fila de autos y no se percató, al parecer, que este vehículo iba a doblar, y en un camino con arena alcanzó a golpear bastante fuerte en la parte derecha del Swift, lo que hizo que este vehículo también recibiera bastante daño material. En el vehículo Swift había una señora quien quedó totalmente asustada por lo sucedido. La ambulancia se presentó, en donde los paramédicos le hicieron todo el control. La policía, quien estuvo presente, multó al taxista, al parecer porque no tenía los documentos en orden. Y en otro hecho que ocurrió en la mañana, en un giro bastante peligroso por la parte de Madiki con destino hacia Bushiri, ocurrió un accidente fuerte en donde el conductor de un vehículo Hyundai Eon color rojo perdió el control viniendo desde el sur y allí se fue de manera frontal en contra de un pick-up Isuzu que venía también a una alta velocidad. El impacto hizo que el hombre que se encontraba en el Hyundai estuviera herido en su rostro. El hombre estaba sangrando profusamente y por eso la policía motorizada y la policía de tráfico se presentaron de inmediato. La ambulancia llegó, en donde los paramédicos le brindaron asistencia médica al conductor mientras que allí controlaban la situación. Después, al final, la grúa y los seguros atendieron con los autos destruidos. Cambiando de tema, ya se sabía que en el departamento del censo este año 2024 iban a tener un aumento drástico de las peticiones, bien sea para la renovación del pasaporte holandés o personas que lo iban a sacar por primera vez. Ante esto, ellos han habilitado 3 diferentes sábados durante este mes de mayo para de esta manera atender a las personas que necesitan su petición. Sin embargo, tienen que tener en cuenta la siguiente información.
Como ya se sabía, el censo este año 2024 específicamente iba a tener una gran demanda de personas que iban a renovar su pasaporte holandés o de pronto sacarlo por primera vez. Y eso debido a que en el año 2014 hubo un cambio en el cual las personas podían tener su pasaporte por 10 años. Y eso quiere decir que para el 2024 la demanda iba a ser mayor y la subida iba a ser drástica para la cantidad de peticiones para pasaporte. Allí, por ese motivo, el Departamento del Censo, para poder acaparar y poder brindar atención a la comunidad, este mes de mayo va a abrir durante 3 diferentes sábados. Por ejemplo, este próximo sábado 4 de mayo de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, el sábado 18 de mayo de 8:30 a 12:30 y el sábado 25 de mayo del mismo horario, 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, para que así puedan atender a estas personas que van a necesitar la petición para lo que trata el pasaporte. Cabe resaltar que las personas que van a asistir durante estos 3 sábados mencionados anteriormente deberán hacer una cita en uno de estos 3 días enviando un correo electrónico a afspraken@censo.aw. Cambiando de tema, el Departamento de Impuesto tiene importante información que compartir con los contribuyentes, en este caso para lo que trata la declaración del Windsbelasting 2023, que ahora será otorgada de forma digital. Siguiendo con el trayecto de digitalización para procesar las declaraciones y los cobros del Departamento de Impuesto y para que sea más eficiente, ellos han no solamente indicado que están sumamente satisfechos de poder anunciar que el formulario de declaración de Windsbelasting ahora se entregará de forma digital. A partir del próximo 16 de mayo de este año, los formularios de declaración provisional y la declaración definitiva del año fiscal 2023 van a estar disponibles en el portal BoImpuesto. Todos los contribuyentes de Windsbelasting tienen la obligación de entregar la declaración a través del portal. Para esto deberán tener una cuenta, un account, para poder entrar allí al portal. Esto cuenta también para compañías que no tienen actividades comerciales, pero que sin embargo están registradas en Cámara de Comercio. Si el contribuyente tiene un consejero fiscal, él tiene que asignarle al consejero fiscal en su portal para lo que trata Windsbelasting, ya que esto no sucede de forma automática. Por ese motivo, el Departamento de Impuesto hace una apelación a las compañías que no tienen su cuenta de BoImpuesto para que hagan la petición hoy mismo a través del sitio web. La fecha final para la entrega de la declaración es el 1 de julio del 2024. Recuerde que no cumplir no es una opción. Eviten las consecuencias innecesarias. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia porque se siguen conociendo detalles del fatídico accidente de unos militares quienes allí iban en un helicóptero y por extrañas circunstancias pues cayeron. Lamentablemente todos los tripulantes, que eran total 9, fallecieron. Pues claro, marico, ¿cómo? En medio de las fuertes lluvias, campesinos de la zona caminaron horas para atravesar una zona boscosa y de difícil acceso hasta llegar al punto del accidente. Un helicóptero, no es que estaba trabajando y cuando dio un momentico otro... En el trayecto encontraron objetos personales de los uniformados. Sargento segundo, vaya. Sargento segundo, el man de aquí, vea. Aquí tiene el carnet. También encontraron el fusil de uno de los soldados. Partes de latas retorcidas del helicóptero y humo, mucho humo, que tras el impacto cada tanto se encendía y el calor activaba la munición que la tripulación llevaba en la aeronave. Era un helicóptero Mi-17 de matrícula 3395 que según el ejército estaba abasteciendo a las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, que están en operaciones militares contra el Plan del Golfo en el sur de Bolívar. Cuando sobrevolaban la vereda Guarapería en Santa Rosa, se perdió su rastro y 1 hora después confirmaron el aparatoso accidente. Ningún tripulante sobrevivió. Estos 9 militares que embarcaron murieron, 2 oficiales, 4 suboficiales y 3 soldados. Una primera versión de las fuerzas militares señala que la tripulación salió de la base militar y que el piloto pidió retornar por complicaciones climáticas, cuando de repente se precipitaron y chocaron en las montañas de la vereda Guarapería. Aunque ya hay un pelotón en la zona, la extracción de los cuerpos será mañana por las fuertes lluvias que han impedido el ingreso de aeronaves. Y
Y nos vamos ahora a Paraguay, en donde un motociclista al parecer no respetó algunas señales que se encontraban en la vía, donde indicaban que estaban allí construyendo y se generó un hueco. Por lo tanto, este motociclista pasó y cayó a este hueco. Todo esto bajo la mirada de una cámara de seguridad. En un intento de pirueta o prácticas de motocross, este hombre al parecer no visualizó las señalizaciones y obstáculos que se colocaron sobre la calle Ciencias Veterinarias de la ciudad de San Lorenzo, en donde hace 3 semanas se realizan trabajos de colocación de tuberías en un puente que fue desmoronado luego del último temporal. Lo cierto es que el motociclista circulaba a gran velocidad con dirección a la Ruta 2 y, según se puede observar en los videos de circuito cerrado, que impactó contra el cúmulo de tierra y piedras y cayó de una forma impactante al precipicio. Según los testigos, perdió el conocimiento por al menos 15 minutos y milagrosamente pudo recuperarse, aunque presentó algunas lesiones y fracturas. La policía no tiene datos de la víctima ni las circunstancias, ya que no se realizó ninguna denuncia. Pero los vecinos alegan que los motociclistas no respetan las zonas de obras e igual intentan circular por dicha calle. Y hablando de caídas, pero en esta oportunidad en Chile, un hombre se encontraba en un cementerio junto a su familia visitando allí una de las tumbas, cuando al parecer no se percató que una de estas se encontraba abierta y cayó hasta el fondo, más o menos 3 metros de altura. Aquí caí, hermano, y mi abuela y mi mamá pasaron por ahí mismo, pasé yo y me caí, hermano. Estuvo cerca de 40 minutos acá. Alfredo Herrera llevó a su mamá y abuela hasta el cementerio Parque Los Pensamientos en Viña del Mar para visitar a un familiar difunto. Yo les llevo un piso a cada una, las senté, se veía un poco blando, pero nunca imaginamos que no había nada. Y me acerco y solo veo oscuridad. Solo un minuto antes, Alfredo había tomado esta fotografía. Incluso su madre y abuela circularon por este mismo lugar antes de que él cayera a una tumba. Calla, ¿cómo la saco de aquí? Más de 40 minutos no llega nadie, hermano, mira dónde estoy. Nadie quiso salir, la niña fue a golpear, le reclamaron porque se estacionó mal y resulta que ella va a decirles que mi hermano se cae y le dicen que están almorzando. Se está investigando, lo que podría haber ocurrido es una posible falla material. Este es un cementerio que funciona hace más de 30 años y una situación como esta nunca había ocurrido. Debajo de este camposanto, 30 centímetros de tierra y luego esto, concreto armado de 8 centímetros que protege una sepultura a aproximadamente 3 metros de profundidad. Mira, sabes que está ahí tan profundo que ni siquiera te alcanzo a grabar. Y vean este impactante caso que ha ocurrido en las últimas horas en Perú. Una mujer está siendo extorsionada por delincuentes quienes no solamente se robaron el cajón con las cenizas de su mamá, que lamentablemente falleció, sino que ahora le están cobrando dinero para devolverlas. No solo sufre por la pérdida de su madre y el robo de sus cenizas, Fanny Gallegos ahora teme por su seguridad debido a que extorsionadores la están llamando con la intención de exigirle dinero a cambio de devolverle la urna. Me dicen que él lo tiene, la urna y que si quiere que me dé que le yapee para su pasaje. Y debe. Me ha pedido ida y vuelta, nomás me ha dicho mi pasaje. ¿Dónde le ha dicho que está la urna? Él le ha dicho que le tienen Los Olivos. Llamadas extorsivas que provienen del penal de Ica, según el identificador de llamadas que ha colocado Fanny en su celular. No es cierto, cuando yo le pedí las fotos que me mande de la urna, no me quiso, al WhatsApp no me quiso mandar porque sabe que no lo tiene, que eso no es. Está segura que las cenizas de su madre se encuentran en Trujillo, el lugar donde ocurrió el asalto al bus en el que viajaba con dirección a Bagua Grande, la ciudad natal de su madre Albertina. Ha pedido ayuda a las autoridades, pero hasta el momento no han respondido su pedido. Asegura que tampoco han aceptado su denuncia. Ellos no se van, señorita, ellos no se van porque la denuncia está de maletas, no está de esto, de urna, no, ellos no me aceptan mi denuncia. Yo quiero poner mi denuncia a la pérdida de mi urna, que me ayuden a encontrar.
Cambiando de tema, la marihuana o la cannabis es un tema bastante controversial en los Estados Unidos. Sin embargo, en este momento se espera no solamente las ponencias que tienen diferentes gobernantes, entre ellos la postura de Joe Biden frente a este tema. Para ampliarnos más, La Voz de América. Casi 3/4 partes de los estadounidenses viven en estados donde la marihuana es legal con fines medicinales. La mitad de la población vive donde también está permitido de forma recreativa, pero el cannabis sigue siendo totalmente ilegal según la ley federal, donde se clasifica junto con la heroína y el LSD. Los candidatos a la presidencia no tienen una postura clara al respecto. Ambos tienen una cosa en común: sus antecedentes con el cannabis han sido inconsistentes y graduales. Durante la administración del presidente Joe Biden, el Departamento de Salud recomendó reclasificar la marihuana entre las drogas más leves en lugar de legalizarla. La actual política de la Casa Blanca sobre la marihuana sigue siendo poco clara. Nos han dado grandes señales de que están dispuestos a legalizarla, pero muy probablemente solo a reclasificarla. En 2018, el expresidente Trump mencionó que probablemente respaldaría los esfuerzos para terminar con las prohibiciones federales sobre la marihuana y permitir que su legalidad fuera decidida por los estados. Sin embargo, dicha legislación nunca avanzó en el Congreso. Este es un tema que importa cada vez más, particularmente a los votantes jóvenes. Cualquier candidato que quiera tener éxito, ya sea en las presidenciales, en el Congreso o en las legislaturas estatales o locales, no pueden ignorarlo. Los votantes entusiasmados por la legalización de la marihuana esperan que la administración Biden tome medidas con respecto al cannabis antes de las elecciones de noviembre. Y nos quedamos en los Estados Unidos, pues allí rescatistas y voluntarios se han unido para poder ayudar a todas las personas que han sido víctimas de los embates naturales. Entre ellos les hablamos de los tornados. Muchas de las familias se han visto damnificadas. La fuerza de la naturaleza se hizo sentir este fin de semana en el centro de Estados Unidos. Localidades convertidas en escombros. Estos son los escenarios donde equipos de rescatistas trabajan de manera continua en Nebraska, Oklahoma, Ohio, Kansas, Colorado y Texas, tras los fuertes tornados que arrasaron con todo a su paso. Según el Servicio Nacional de Meteorología, 46 formaciones de tornado alcanzaron categoría 3, con vientos superiores a 330 kilómetros por hora. La mayoría de las cuadrillas, a medida que los esfuerzos de búsqueda y rescate están terminando después de buscar casa por casa, la mayoría de ellos van a comenzar a revisar los daños. Todavía tenemos muchos hogares de ancianos, hospitales e instalaciones médicas que fueron afectados. Al menos 5 fallecidos, entre ellos un menor de edad, registran las autoridades en 2 estados de la nación durante esta contingencia. En toda el área de incidencia se calculan más de 100 personas lesionadas, la mayoría de ellas en Oklahoma. Nos levantaremos, limpiaremos, reconstruiremos y seguiremos adelante. En otros estados, agencias locales, estatales y federales, además de unidades militares, están trabajando en coordinación para estabilizar las áreas impactadas y agilizar la reconstrucción. Este es un día difícil, pero lo que hemos demostrado es la resiliencia de los habitantes de Nebraska y la capacidad de unirse en tiempos de eventos trágicos como este. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿A qué se refieren los expertos con el síndrome de la niña buena? Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Tar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Sei Tar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Sei Tar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Me tô a bordo, Simão, vai vir back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una nostra vai. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. Importa pensar.
principal del Caribe. Vacanzi da comienza Aruba Airport. Vuelo tu día más tranquilo. Aruba Airport. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidad. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. El Mini Mega está en 420.000 florines y con el Mega Plus sube 130.000 florines más, queda un total de 550.000 florines. Así que ya lo saben, para mañana viernes 3 de mayo, el jackpot del Mini Mega está en 420.000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la oportunidad de ganarse extra 130.000 florines con el Mega Plus, lo que nos da un jackpot total de 550.000 florines entre el Mini Mega y el Mega Plus. Compren sus números desde hoy para que también estén en juego. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Los expertos psicólogos hablan del síndrome de la niña buena. Es un síndrome que lamentablemente afecta a muchas mujeres que en su niñez han sido también abusadas, pero que también han tenido cierto régimen. Pero ¿cómo nosotros como sociedad podemos descubrir y ayudar este tipo de síntomas? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se le define al síndrome de la niña buena como un patrón de comportamiento que se caracteriza mayormente en las mujeres por ser amables, complacientes y obedientes para cumplir con las expectativas que impone la sociedad. Esto quiere decir que quien lo padece antepone los deseos ajenos a los suyos y usualmente se enseña a temprana edad a agradar a los demás y evitar los conflictos a toda costa. ¿Verdad? Cuando internalizan estereotipos culturales de cómo deben comportarse. Y estos estereotipos incluyen desde enfocarse en cómo los demás perciben a uno, como en dificultad de poner límites a las personas, en una falta de confianza en sí y de tener un exceso de amabilidad hacia otros, a tal nivel que uno se ponga en un segundo plano o ignore lo que uno desea. Tener este síndrome puede ser peligroso porque afecta el bienestar psicológico de las personas hasta perder su propia identidad y tener una sensación de insatisfacción personal. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y vean a este hombre que estaba cocinando, quería sorprender a su familia, cuando al momento de hacer un truco con una tortilla la volteó y allí al parecer se encontraba todavía cruda. Esto le salpicó al ojo y por poco termina en una tragedia. Un hombre estaba cocinando una tortilla para su familia y quiso hacer un truco para sorprender a todos. Sin embargo, no salió como esperaba y casi termina de la peor manera. El video se hizo viral. En una cuenta compartieron la publicación que recibió miles de reproducciones. Durante la grabación se puede ver a este hombre queriendo sorprender a su familia. Sin embargo, esto no salió como lo tenía planeado. La tortilla donde estaba, al parecer, en una parte de abajo cruda, en su interior, y al darle la vuelta, el relleno saltó hacia la cara del señor. Gran parte cayó directo en los ojos. El hombre que rápidamente intentó limpiarse para evitar una tragedia. La publicación recibió casi 5 millones de reproducciones. ¿Y qué tal esto? Una familia se encontraba disfrutando de la selva, estaba haciendo una caminata conjuntamente con más personas, cuando allí desde los arbustos encontraron una sorpresa que los dejó boquiabiertos. ¿Qué fue lo que vieron? A continuación.
Una familia integrada por 4 personas, papá, mamá y sus 2 hijas, estaba caminando muy tranquila y relajada por la selva cuando se encontraron con algo completamente inesperado, escondido entre los árboles. Allí, según lo que indicaron y se puede ver en el video, la familia estaba haciendo esta hiking cuando fueron sorprendidos por un puma que estaba vigilándolos desde las malezas. Rápidamente el video se viralizó y generó repercusión entre la gente, que dejó todo tipo de comentarios en un hilo. Oportunidad única para probar si le ganas o no a un puma. ¿Cómo hacen para caminar por la selva o por el bosque sin un poquito de miedo y con su familia? Yo me muero de un infarto, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wynn Creek Casinos con todas las promociones para este mes de mayo. Sí, señores, llega el mes de mayo y como siempre, Wynn Creek Crystal y Seaport Casino nos tienen las mejores promociones para este mes, entre ellas, lógicamente, celebrando el Día de las Madres. Para luna de maio, nós também temos promoção fabulosa. Nós estamos começando riba nós de luna, que nos membros de 60 plus, passa toda a luna, runga com um caixa membro, acumular 50 tier points e assim receber $10 free play automaticamente riba na caixa de membresia. E também o último de luna, 27 de maio, nos membros de 60 plus, passa a participar de nosso tournament, começando por de 4 de cochetor, caminha nos saca 4 felizes ganadores, que competir de nosso tournament e por ganhar máximo de $150 de free play. Arriba tudo já lançou, nós temos nossa promoção Fit for Free Play. Aqui nos membros da passa, e assim cada meia hora nós saca 2 felizes ganadores, caminha por ganhar máximo de $450 de free play. Arriba tudo bem, nós também temos nossa promoção Punch It for Cash. Que nós membros da passa, vamos acumular 150 tier points e assim for de setor de neighbor. Cada hora nós saca 3 felizes ganadores, caminha por ganhar máximo de $650 de cash. E também tudo já sabe, nós temos nossa promoção Drawing in Cash. Que nos membros da passa, riba já sabe, vamos acumular 200 tier points e assim for de 8 horas de 10 horas. Cada hora nós saca 3 felizes ganadores, caminha por ganhar máximo de $800 de cash. E também por último, nós não olvidamos riba nos Mamadão, dia 12 de maio, nós também temos Mother Day Promotion. Que nos Mamadão passa, vamos acumular 75 tier points e assim for de 6 ou de 8 horas. Cada 30 minutos nós saca 3 mamas ganadores que por ganhar gift certificate fabuloso. Nós evitar todos os membros e isso com nota membro ainda, passa ter conosco nos player service, vira membro e assim na bolsa também por participar de nossa promoção, caminha nos prêmio fabuloso. Y todo porque hoy es jueves, lo dejamos con las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad con este hermoso perrito que se queda bastante quieto al momento en que lo llevan a la peluquería. Un encantador momento de un cachorrito en una barbería capturó los corazones de los usuarios en las redes. La mujer llevó a su perrito a dicho local para que recibiera un corte de pelo. La historia rápidamente se viralizó y tuvo cientos de comentarios en donde los usuarios resaltaban el amor y la dedicación que varios dueños dedican a sus mascotas. De acuerdo con el clip, el perrito fue captado en esta barbería mientras le realizaban el cambio de look. En el video se observa cómo el can se quedó quietito mientras el peluquero, con una tijera y un peine, le cortaba el pelo. Cuando llevas a tu bebé al barbero, fue la descripción. El hecho fue promovido por una peruana con el objetivo de que su mascotita recibiera buena atención. Al respecto, cientos de usuarios solicitaron que se les brinde más información sobre el servicio y mencionaron que el animalito se mostraba muy tranquilo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en las redes sociales, en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.